Ya. No se escucha, magistrado. Sí, ahí les escucho bien. ¿Usted cree, magistrado, que como dice Ella Edith Febles, hay y nosotros a personas? usted también. Sí. Qué bueno. Magistrados, usted, magistrado, magistrado, Díganme. Magistrado, vamos a comenzar inmediatamente. En el caso de Brecht hay dos situaciones. Una, un expediente que hace ya un buen tiempo la magistrada procuradora Miriam Germán, siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, desnudó cuando dijo que con ese expediente no iba a haber condenas. Y es evidente que fue hecho para eso. Pero hay otra circunstancia, y es que la Procuraduría anterior no investigó muchísimas cosas. Por ejemplo, obras de Odebrecht hechas en el gobierno pasado no fueron investigadas, a pesar de que las sobrevaluaciones están en los documentos porque se sobrepasaban del 25% de adendas que la ley permite agregar. En algunos casos, hasta de un 279% de sobrecosto. Esos casos que no fueron tocados se pueden comenzar a investigar de cero. ¿Están en eso? ¿Lo van a hacer? Miren, primero, buen día a usted, don Uche, a Uchi, a Edith, a Carolina y a todos los televidentes. Voy a dividir en dos partes la pregunta. Lo primero es la opinión que tuvo la magistrada Miriam Germán en su momento con relación al caso de Brecht, y la segunda parte con relación a las líneas de investigación que no se agotaron. Hay que aclarar, y esto es algo que ha dicho la propia magistrada, que ella tuvo contacto con el proceso en un momento temprano, cuando se conoció la medida de coerción, que luego en el proceso hubo otro contenido que ella no tuvo la oportunidad de ver. Por ende, lo que está hoy en los tribunales será una tarea, una obligación de los jueces que están apoderados en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de evaluar el contenido de la acusación del Ministerio Público y en base a ese contenido dictar una decisión que nosotros esperamos que sea favorable para el Ministerio Público. Con relación al segundo punto, analizando la investigación o incluso revisando la acusación que se hizo y la que se depositó en el tribunal, una línea de tiempo que llega aproximadamente 2012. Y como usted dice, pueden existir obras que no fueron incluidas, que no fueron investigadas en ese momento. La responsabilidad que nosotros tenemos es de investigar todo lo que pasó en Odebrecht. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de saber hasta dónde llegaron los actos de soborno, los actos de corrupción de Odebrecht en República Dominicana y a qué personas involucraron. Eso es una responsabilidad que nosotros estamos asumiendo y vamos a hacer lo que sea necesario hacer para saber desde la A hasta la Z qué pasó con Odebrecht en República Dominicana. Magistrado, quisiéramos saber, usted se refirió al caso del archivo de parte del proceso de Odebrecht en República Dominicana, y aunque parece que cada vez es un poco más claro, sí nos gustaría saber las circunstancias en las que usted particularmente se entera de que ese archivo se había materializado, porque he visto que hay gente que señala, oye, pero Camacho está diciendo que archivaron una parte, pero él era parte del equipo de investigadores. ¿No tuvieron ustedes noticias de que ese archivo se estaba produciendo y cuáles son los pasos que piensan dar? Bueno, qué bueno que preguntas eso, Edith. Yo creo que eso me obliga primero a transparentar o a repetir una vez más cuál era mi rol en el caso de Brecht. El caso de Brecht, el que está en los tribunales, se segmentaron los equipos, se dividieron. Se decidió que un equipo fuera solo litigación y que un equipo fuera solo investigación. No, ni siquiera digo que esté de acuerdo con eso, porque yo creo que el litigante tiene que tener la mayor cantidad de contacto posible con el caso para poder hacer un trabajo en los tribunales, pero esa fue la decisión que se tomó en ese momento. En consecuencia, el archivo, el provisional, por ejemplo, que se decidió antes, y otras diligencias de investigación que se hicieron, y otras diligencias de investigación que se pudieron hacer y no se hicieron, yo no tuve la oportunidad de opinar sobre ella porque estaba solamente colocado para hacer la litigación del proceso. Entonces, ¿cómo yo me entero de la existencia de estos archivos? La señora Procuradora General de la República darme la oportunidad de
ser titular del PETCA. En el proceso de transición, la anterior incumbente, Laura Guerrero, nos hace referencia a que existen unos archivos y que esos archivos son definitivos. Evidentemente, inmediatamente eso nos llama la atención y entonces comenzamos a primero dar la voz de alarma internamente y segundo a investigar qué pasó con estos archivos. Entonces uno se encuentra con cosas como que los archivos se hicieron 27 de septiembre del año 2019, momento en el que el anterior incumbente estaba de vacaciones, pero no solo eso, sino que ella regresaba de sus vacaciones el día 30 de septiembre del mismo año. O sea, uno se pregunta cuál era la prisa para hacer estos archivos que no pudieron esperar 4 días a que la titular del PETCA en ese momento se integrara. Pero como si todo eso fuera poco, ella regresa de sus vacaciones y las personas que participan en este archivo, y esa es la información que tenemos, no le informan a ella de la existencia de estos archivos y se viene a enterar, al menos conforme a la evidencia que tenemos este año, de que esos archivos se habían producido. En 2018 se produjeron unos archivos provisionales y fueron firmados por el anterior procurador y por la anterior incumbente del PETCA. Los archivos de 2019 no son firmados por ella, como he dicho, pero sí son firmados por el anterior procurador. Uno revisa estos documentos y se encuentra con otras irregularidades. Por ejemplo, los documentos no están numerados. Si uno ve los de 2018 sí están numerados, pero los de 2019, que son definitivos, no están numerados. Uno revisa los de 2018 y se encuentra con que fueron notificados mediante acto de alguacil a las personas investigadas, y los de 2019 fueron notificados con entrega personal, o sea, con una firma en el propio documento y no mediante acto de alguacil. En el 2018 fueron notificados a todos y en el 2019 al menos 3 de estas personas no hay constancia de que lo hayan recibido directamente. Y hay más. Cuando uno revisa el contenido de los archivos, si uno los revisa desde el punto de vista jurídico, que es una obligación que tenemos nosotros, uno se encuentra que la motivación que tienen estos archivos nos debe llevar inevitablemente a un dispositivo de archivo provisional y no a un dispositivo de archivo definitivo. Dicho de otra manera, si uno compara la causal que se utilizó con el contenido del archivo, no hay congruencia en estos dos elementos y eso los convierte evidentemente en unos archivos irregulares. Por eso nosotros hemos dicho y repetimos aquí que estos archivos están en investigación y se aplicarán las consecuencias que se puedan aplicar a las personas que han participado en los mismos. A la luz de los elementos que enumera, magistrado, el tema de que la documentación no estaba enumerada, valga la redundancia, en el caso del archivo definitivo, pero sí en el archivo provisional, el tema de que no fue notificado mediante acto de alguacil, de que faltan constancias, de que se realizaron durante las vacaciones del anterior incumbente, de que solo tienen una firma y no 2 en comparación con otros archivos. ¿Es su opinión técnica de que estos archivos se trataron de realizar de una manera sigilosa al margen del cuerpo investigativo que llevaba el caso de Brecht? Yo he dicho que aquí se trata de unos archivos clandestinos. Por muchas razones, las que acabas de enumerar, pero además, señores, piensen en lo siguiente. No puede ser que investigando corrupción, que se supone que uno procura que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos, en consecuencia, si hay un ente que está obligado a ser transparente, es el Ministerio Público, y segundo, todavía un mayor nivel de transparencia en el PETCA. O sea, el que investiga corrupción tiene que tener un estándar de transparencia mayor. Entonces no puede ser, por ejemplo, que esos archivos se hayan realizado en septiembre y que el país se tenga que enterar un año después de la existencia de esos archivos. O sea, ¿por qué? Si nosotros hemos asumido la lógica, si estamos investigando a una persona y si hay, va a los tribunales. Si no hay, no hay. Entonces eso no tiene por qué hacerse de manera subrepticia. ¿Estos archivos podrían ser dejados precisamente sin valor? Acerca de esto, Sí. Acerca de este mismo tema, esos archivos primero no fueron informados ni notificados, ¿verdad? Pero resulta que según escuchamos explicaciones de juristas en estos días, los archivos definitivos tienen un plazo de apenas 5 días para ser impugnados. Pero puesto que se hicieron en secreto y se vino a saber tanto tiempo después, ¿eso los invalida legalmente? El hecho de que no hubo conocimiento ni plazo para poderlos impugnar. Bueno, jurídicamente hablando, los plazos comienzan a correr a partir de la notificación. Por ende, si los archivos, aunque se hagan, si se guardan y no se le dan a conocer
a la víctima en sentido general, entonces a la víctima se le activa el plazo en el momento de que se le notifica. Pero recuerden que en este caso de Odebrecht, en la primera parte, cuando se presentó, por ejemplo, el acuerdo con la institución, que lo conoció en primer término el juez Vargas, que rechazó el primer acuerdo, también hubo una decisión que excluyó a las personas que intentaron participar como creyentes en ese momento. Eso nos coloca en un punto en el que, en el caso de Odebrecht, como ustedes comprenderán, o sea, siempre ha subido el Ministerio Público y no ha subido acompañado de ningún creyente. O sea, no hay creyente en el caso de Odebrecht. Y eso abre un nivel de complejidad mayor, porque si hubiera algún creyente, entonces nosotros lo que haríamos ahora sería notificar los archivos y entonces esperar la reacción del creyente. No obstante esto, ayer, en el día de ayer, en horas de la mañana, una entidad depositó o pasó por el PETCA a depositar unas objeciones a estos archivos y le estuvimos incluso orientando, porque las objeciones no se pueden depositar ante el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no puede directamente revocar sus propios actos, sino que el único que lo puede hacer es un juez. Entonces lo que invitamos a estas personas, e incluso reiteramos esa invitación a través de este medio de comunicación, es que acudan ante un juez, depositen su objeción al archivo y entonces nosotros esperamos que ese juez le pueda reconocer la calidad de víctima y entonces se discuta si estos archivos permanecen o si estos archivos son revocados. Hay un tema que en el día de ayer se refirió la magistrada Miriam Germán, que es el caso del Partido de la Liberación Dominicana y específicamente la posible citación de su presidente, Temístocles Montaz. Nos gustaría un poco que usted nos dijese cuál es el nivel de esa investigación, qué se procura y cuál es el estado de las citaciones, si solo ha sido citado él, si se ha citado más gente, cuándo acudiría, ese tipo de detalles, magistrado. Bueno, en primer lugar, el señor presidente de la Cámara de Cuentas se acercó a la magistrada Miriam Germán y le comunicó sobre una negativa reiterada del Partido de la Liberación Dominicana a permitir que se auditaran sus fondos. Evidentemente, uno inmediatamente como fiscal, como investigador, se pregunta qué razón puede tener un ente para no querer que se auditen sus fondos. En consecuencia, abrimos inmediatamente una investigación, la magistrada instruyó para que se abriera inmediatamente una investigación y fue citado el presidente del partido, el contralor del partido y el director de finanzas del partido. Se hizo incluso un primer encuentro en el que ellos plantearon alguna explicación del por qué e incluso planteaban comunicación con el presidente de la Cámara de Cuentas a fin de viabilizar la fiscalización de los fondos. En ese primer encuentro no acudió el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y entonces convocamos a un segundo encuentro que se estará realizando en esta misma semana. Nosotros, la posición que estamos asumiendo es que el que maneja fondos públicos tiene que ser auditado. Incluso la ley de partido político dice que los fondos que se entregan a los partidos políticos tienen que ser auditados. Y ni el Partido de la Liberación Dominicana ni ningún otro partido puede estar por encima de la ley y nosotros vamos a asegurar de que esos fondos sean auditados. En cuanto a la nueva conformación del PEPCA, considerando que se ha aumentado la cantidad de investigadores, la cantidad de fiscales y todo eso, en contraste con, por ejemplo, la necesidad de mayor presupuesto para la Procuraduría, ¿le parece que hay trabas o dificultades presupuestarias, operativas para el PEPCA para realmente convertir en un hecho la persecución por fin de la corrupción en este país? Bueno, tu pregunta, Carolina, también me obliga a dividir en dos partes. Sí. Primero, en el PETCA no solamente se ha aumentado la cantidad de fiscales, también hemos aumentado la cantidad de horas de trabajo. O sea, yo en este momento estoy conversando con ustedes desde mi despacho, pero nosotros estamos llegando temprano, en horas de la mañana temprano aquí, y estamos saliendo en hora tarde de la noche. Y estamos trabajando incluso los fines de semana. O sea, nosotros con los recursos que tenemos ahora vamos a trabajar día y noche para hacer que las personas que han sustraído fondos públicos se sienten en el banquillo de los acusados a responder por ello, vayan a la cárcel y devuelvan el dinero que se han robado. Ese es nuestro compromiso. Y en ese sentido no vamos a escatimar en esfuerzo de personal ni de horas. Incluso hemos tenido que dialogar con nuestros familiares porque le estamos quitando mucho tiempo, pero esto es una responsabilidad
responsabilidad histórica con la que nosotros pretendemos cumplir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de presupuesto ha sido un tema histórico en el Ministerio Público. Yo recuerdo incluso que en el año 2013 nosotros fuimos parte de un movimiento que se llamaba Dignidad para el Ministerio Público, en el que reclamábamos el aumento de presupuesto para el Ministerio Público. El presupuesto que tenemos hoy por hoy, aún reconociendo que es un momento delicado, que es un momento de crisis, pero es un presupuesto que no es suficiente para lo que necesita el Ministerio Público para su operatividad en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de corrupción. Pero si puede afectar al Ministerio Público en todos los ámbitos, evidentemente esto también podría tener algún impacto en el tema de corrupción. De todas maneras, el compromiso que ha asumido la señora Procuradora General de la República es, en la medida de lo posible, permitir que el PETCA tenga recursos suficientes como para que podamos hacer el trabajo. Magistrado, con el perdón de mis compañeros, porque creo que esta es la tercera pregunta consecutiva que hago y no le cedo el turno a ninguno, pero trataré de que sea la última de mi parte. Se dejó entrever en la gestión pasada el uso de recursos estatales o facilidades estatales para espiar a disidentes, a jueces, como fue el caso de Miriam Germán, y a miembros de la sociedad civil. Es decir, era una sospecha no infundada por todo aquel que había hecho denuncias contra la anterior gestión y contra el actual anterior gobierno. ¿Investiga el PEPCA el uso de recursos estatales para favorecer un espionaje irregular por parte de la gestión anterior? Eso solo le puedo decir hasta este punto, ese tema también está bajo investigación. Y además, ustedes y la población puede estar segura que los recursos de esta gestión del Ministerio Público no serán dedicados a ese tema, salvo a investigar si pasó algo en el pasado. Perfecto. No hago más preguntas porque en la ONSA es un tema, hay un tema, el de la ONSA. Aquí la corrupción comenzó a mancharse de sangre, el CEA y sobre todo el de la ONSA, que fue un crimen horrendo contra el abogado Junior Ramírez. El principal implicado directo en el hecho está en los Estados Unidos, pero fue localizado hace tiempo. Y parece que no se han adelantado diligencias para su extradición. ¿Cuál es el estado? ¿Hay un reclamo de extradición? ¿Hay una solicitud de extradición a los Estados Unidos? ¿O eso no se ha hecho nunca? ¿Se piensa hacer? Porque mientras tanto, el principal implicado en la parte de la corrupción fue excluido de la parte del asesinato, y se trata de un alto dirigente del entonces partido de gobierno, presidente en Santo Domingo Oeste de ese partido, y fue excluido del crimen. ¿Hay diligencias o se han hecho o no se habían hecho para la extradición de Argenis Contreras? Miren, recuerden que la señora Procuradora se abocó unos 8 casos que se encontraban en la Fiscalía del Distrito Nacional. Uno de esos casos es el caso ONSA. En consecuencia, ahora nosotros estamos gestionando este caso. La información que tenemos es que se había cursado una solicitud de extradición desde los Estados Unidos del señor Argenis Contreras. Nosotros estamos evidentemente asumiendo la gestión del caso y estamos asumiendo el compromiso de hacer los esfuerzos que sean necesarios, de procurar de que en la medida de lo posible este trámite tenga una velocidad mayor. Hay que, siendo muy franco, el compartir que muchas veces estos trámites tardan bastante tiempo. Yo he sido parte de casos en el que los trámites de extradición, no de Estados Unidos, algunos casos de Colombia, por ejemplo, o de España, han tomado casi un año. No estoy diciendo con esto que lo que estamos planteando es que este caso deba tener ese tiempo o un tiempo mayor, sino que regularmente estos procesos son muy burocráticos y se toman más tiempo que el que uno quisiera. Pero nosotros, y eso es una preocupación que ha tenido directamente la señora Procuradora con el Departamento de Extradición nuestro, ver qué esfuerzos adicionales se pueden agregar para asegurar que esta persona venga hasta República Dominicana y se siente en el banquillo de los acusados a responder por los hechos que se le
imputan. Magistrado, tenemos que terminar esta entrevista, pero es una pregunta muy puntual y me la está haciendo, la gente participa en nuestras redes y tiene un carácter técnico. Con respecto al archivo del caso Odebrecht, los archivos que se hicieron, como usted dice, con ciertas características irregulares, ¿ustedes han podido verificar si esos archivos fueron notificados al tribunal que lleva el caso Odebrecht? No. Estos archivos solamente les fueron notificados parcialmente a 5 de los 8 investigados. No fueron notificados al tribunal. Ahora bien, si una entidad o un ciudadano X quisiera impugnar estos archivos, de todas maneras el tribunal competente será la coordinación de los tribunales de primera instancia del Distrito Nacional. Digo esto para que no vaya a haber una confusión y se pueda llegar a pensar, por ejemplo, que el tribunal competente fuera la Suprema Corte de Justicia porque estuvo apoderado en un momento, o es el tribunal colegiado. No pueden ser estos dos por dos razones. La Suprema Corte de Justicia, evidentemente, porque ya se desapoderó del caso, y el primer tribunal colegiado porque está apoderado mediante un auto de apertura a juicio del juicio. Por ende, estas cuestiones, que son cuestiones de instrucción, solamente podrían impugnarse a través de la coordinación de los tribunales de primera instancia del Distrito Nacional. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo, pero el magistrado responde muy puntualmente y con mucha claridad, es decir, que no da rodeos. Le agradecemos su buena disposición y hubiéramos querido que este programa tuviera 1 hora más, porque hay tantos temas importantes. Sin embargo, yo me declaro satisfecho con las respuestas, ¿verdad? Sí, y hay más días por venir. Muchas gracias al magistrado Wilson Camacho. ¿Sí? Bueno, si me permiten, primero agradecerles a ustedes la oportunidad ahora, y no solamente esto, sino haciendo justicia históricamente, que también nos dieron la oportunidad en otros momentos cuando estábamos reclamando que se construyera institucionalidad en el Ministerio Público. Ahora nos toca a nosotros hacer que esa institucionalidad sea una realidad. Muchísimas gracias. El magistrado Camacho se refiere a que cuando una cantidad de miembros del Ministerio Público elevaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo contra el concurso amañado que se hizo en el Ministerio Público, tanto él como la magistrada Jenny Berenice Reynoso fueron invitados por nosotros a el día y vinieron y expusieron su posición con mucha responsabilidad y mucha claridad. Gracias, magistrado.